¿no? De la pared torácica. Hoy vamos a examinar todo lo que es pared torácica. Irrigación, inervación, músculos, origenización, ¿ya? Todo lo que cubre, protege los órganos vitales ubicados en tórax. Articulaciones ya hemos repasado en la práctica, ¿no? ¿Qué articulaciones se forman en el tórax, chicos? Costo transverso. Costo transverso, compañera, costo external o externo-condral también se llama. ¿Cuál más? Manubrio external también, del manubrio. Manubrio external, ya. Después. Costo vertebral, ya. Después. No, eso no es articulación, eso es espacio. Sí, pues está. Entre vértebras. Intervertebral. Intervertebrales y. El lumbosacro. El lumbosacro. ¿El tórax? No, lumbosacro. ¿El tórax? No. Lumbosacro. El tórax. Entre las apófisis articulares. Sí, las apofisiarias. ¿Ya? Y la última que es la esternoclavicular, que forma parte de las articulaciones del tórax. Ya vamos a mencionarle desde ahora. Aunque no forma parte de la configuración del tórax, pero sí la articulación. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a repasar. Hacemos un corte y vamos a encontrar diferentes articulaciones. Esta articulación costo-vertebral. Esta articulación, Costo transverso. costo-transverso. Esta articulación externo-condral. Esta articulación costo-condral, ¿no? Y en la parte más superior, Esternoclavicular. Entonces ahí tenemos costo transversal, costo vertebral, costo condral, externo condral, y en esta zona vamos a encontrar la articulación externo-clavicular. Y en estas las articulaciones intervertebrales, ¿ya? Y las articulaciones ligapofisiales, ¿sí? Ahora vamos a describir los ligamentos que refuerzan esas articulaciones, ¿ya? Una serie de ligamentos. Todas las articulaciones tienen, principalmente las articulaciones sinoviales, que tienen movimiento, ¿ya? Tienen su cápsula interna, ¿no? Cápsula articular. Su cápsula articular tiene su membrana sinovial, tiene sus bordes o superficies articulares cartilaginosas, líquido sinovial. Si es multiaxial, obviamente que va a tener bastante líquido y va a tener mucho movimiento. Si no es multiaxial o es biaxial o uniaxial, menos espacio y menos movimiento. ¿Ya? Bueno, las articulaciones del tórax son todas sinoviales. ¿Qué quiere decir? Que tienen su cápsula articular y están reforzadas por ligamentos. Si solo lo agarraría una cápsula, sería fácil desprenderse, ¿ya? Porque tienen bastante movimiento. Se mueven constantemente. ¿En qué momento se mueven estas articulaciones? Durante la inspiración y la expiración. ¿Inspiración qué es? Inhalar. Inhalar aire. ¿Y expiración? Exhalar. Exhalar, botar, ¿no? Inhalación y exhalación, que es lo mismo que inspiración y expiración. ¿Ya? Entonces, se eleva el tórax, desciende el tórax. Se eleva el tórax, desciende el tórax. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a empezar hablando de esta articulación. ¿Qué es la articulación qué? Costo vertebral. Costo vertebral. Esta articulación costo vertebral. ¿Entre quiénes se va a dar? Entre las costillas y el cuerpo de la vértebra. No, entre las costillas y el cuerpo de la la vértebra. cabeza de la costilla y los Fosa. cuerpos vertebrales. ¿Ya? Las cositas articulares. Entonces, la cabeza de la costilla, las típicas, tienen dos carillas articulares. Miren, una para la vértebra superior, que no le corresponde, y una para la vértebra inferior, que sí le corresponde. ¿Ya? Y en medio de esa, ¿se acuerdan que había una cresta? ¿Sí? Esa cresta intermedia tenía relación ¿con quién? Con el disco intervertebral. Miren, justamente va a encajar ahí. La parte superior con la vértebra superior y la carilla articular inferior con la vértebra inferior que le corresponde. ¿Ya?
Entonces vamos a formar la articulación costovertebral. A nivel de esa cresta intermedia va a haber un ligamento que une esa cresta con el disco, ¿ya? Que se llama ligamento intervertebral, ¿sí? Ligamento intervertebral. Entonces ahí vemos unas fibras delgaditas, ¿ya? Que lo está sosteniendo con el disco intervertebral y va a reforzar esa articulación. Vean que aquí hay espacio, entonces ese espacio tiene líquido sinovial, ¿ya? Y todo esto es la cápsula articular. Entonces está cubierto por esa cápsula articular. A la vez van a estar estos ligamentos en forma de rayos de sol, ¿ya? Que se va a llamar ligamento radiado, ¿ya? Ligamento radiado o también llamado costo vertebral, ¿ya? Bueno, haciendo el corte, de esta manera se va a ver la articulación, ¿no? También estamos viendo la articulación. Esto es un corte. ¿Qué corte es este? Transversal a nivel de la articulación costovertebral. Estamos viendo esta superficie articular que es cartílago y también de la costilla, y este espacio que es el espacio sinovial, lleno de líquido sinovial, reforzado por la cápsula articular y también por los ligamentos radiados. ¿Ya? Bueno, esa es la articulación costovertebral. Bueno, de esta manera aquí también se puede ver los ligamentos que van a reforzar esta articulación, ¿ya? Bueno, esa es la articulación costovertebral. La articulación costotransversa. Bueno, el ligamento interóseo, que es el intervertebral, y el ligamento costovertebral, que les he dicho que es el ligamento radial, ¿ya? Aquí tenemos un ligamento. La articulación costotransversa, ¿entre quién se va a dar? Entre la carilla del tubérculo de la costilla y la carilla de la apófisis transversa de la vértebra torácica. Aquí está la vértebra, la apófisis transversa de la vértebra torácica. Y aquí está el cuello de la costilla. Y en el cuello se encuentra el tubérculo. Y ese tubérculo tiene su fosita costal y se articula con la apófisis transversa que le corresponde, ¿no? Entonces van a formar la articulación costotransversa. Y esta articulación va a estar reforzada por ser una serie de ligamentos. Una que ven aquí, ¿no? Aquí queda un espacio. Ese espacio entre la costilla y la apófisis transversa. Y estamos viendo aquí el pedículo, la apófisis articular y la apófisis transversa, ¿ya? Entonces este ligamento que va a reforzar lo que es la cabeza, el pedículo y la cabeza de la costilla y una parte del cuello, va a ser llamado ligamento costotransverso, ¿no? Que lo va a unir, lo va a reforzar firmemente, ¿sí? Si va a haber lesiones y todo aquello, puede romperse esos ligamentos, ¿no? Entonces es importante que ellos, tendría que ser una fuerza un golpe tan fuerte que logre romper y desprender estos ligamentos, ¿ya? Bueno, el ligamento costotransverso va a reforzar esta articulación, que es la articulación costotransversa. Luego vamos a tener dos costotransversos, uno lateral y uno superior. El costotransverso lateral se encuentra posterior y el costotransverso superior se encuentra superior a lo que es el cuello, ¿no? Aquí tenemos uno superior, ¿ya? Entonces vamos a ver el ligamento costotransverso lateral, que va a reforzar también en la parte posterior y lateral, y este ligamento costotransverso superior que va a reforzar la costilla con la otra costilla más superior, con la parte superior del tubérculo, ¿ya? Y reforzando lo que es la apófisis transversa, ¿ya? El costotransverso superior y costotransverso lateral. Bueno, ahora nos vamos a pasar a las articulaciones entre el esternón y las costillas, ¿ya? En esta vamos a ver articulación externo-clavicular y las articulaciones externo-condrales. En realidad se llaman esternocostales y las esternocostales se llaman esternocondrales y costocondrales, ¿ya? Esas dos vamos a tener. Vamos a ir describiendo. ¿Qué ligamentos van a reforzar? Por ejemplo, aquí estamos viendo la articulación externo-clavicular, articulación externocondral, ya les había dicho, articulación costocondral
¿Sí? Esas vamos a describir. ¿Ya? Vamos, los ligamentos de refuerzo. La articulación esternoclavicular. Aquí estamos viendo el esternón. ¿Qué parte es esta? La escotadura Yugular. Aquí vamos a encontrar otra escotadura. La escotadura costal. Escotadura Clavicular, clavicular. clavicular. Y esa es la escotadura costal. Para La primera escotadura costilla. costal. La ¿No? primera costilla. Bueno, a nivel de la escotadura clavicular y el extremo medial de la clavícula van a formar la articulación esternoclavicular. Es de tipo sinovial, miren, hay espacio, está recubierto por una cápsula articular y además entre los dos vamos a encontrar un disco articular separando la cavidad articular, la cavidad sinovial, en dos espacios, uno superior y uno inferior, lleno de líquido sinovial. ¿Ya? Bueno, y este espacio va a estar reforzado por la cápsula articular y además por ligamentos. ¿Cuáles son esos ligamentos? Por los ligamentos van a ir fuera de la cápsula, por si acaso. ¿Ya? Y la cápsula generalmente también es una serie de ligamentos más finos. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos el ligamento costoclavicular, costo de costilla, ¿ya? Y clavícula, pues se va a insertar en la clavícula. Los ligamentos generalmente llevan el mismo nombre de donde se originan y de donde se insertan, igual que los músculos, ¿ya? La mayoría. Entonces, el ligamento costoclavicular se va a originar ¿dónde? En la primera costilla, ¿sí? Y se va a insertar en el extremo medial de la clavícula, ¿no? Miren, el costoclavicular. Y cuando veamos clavícula, se van a acordar de este ligamento. ¿Por qué? Este ligamento le deja una rugosidad a la clavícula y se encuentra en la cara inferior, no en la cara superior. En la cara inferior, ¿ve? Es para el ligamento costoclavicular, ¿ya? Le deja una huellita, ¿ya? Un reparo anatómico. Entonces, este ligamento va a reforzar esta articulación externo-clavicular. Luego tenemos aquí otros ligamentos. Vamos a ver. Tenemos al ligamento externo-clavicular, ¿ya? Ligamento externo-clavicular del esternón y va a ir a la clavícula. Dos, uno que está en la parte anterior y otro que está en la parte posterior. Ligamento externo-clavicular anterior y ligamento externo-clavicular posterior, ¿ya? Estoy viendo en una vista anterior, la parte posterior no la veo, pero se ubica en la misma altura, hacia la parte posterior, nada más. Se va a originar en lo que es el manubrio y se va a sentar en el extremo de la clavícula. En el extremo medial. ¿Por qué estoy diciendo extremo medial? Porque hay una parte medial y una parte lateral. La parte lateral, ¿con quién se va a articular? Con la escápula o con el omóplato. ¿Con qué parte del omóplato? Con el acromion. Vamos a aprender, ¿no? El hombro que me llevemos uniendo. Y el ligamento interclavicular, ¿no? Inter es entre clavículas, ¿sí? Entonces se va a extender desde la clavícula hasta la otra clavícula, ¿sí? En forma de U, ¿sí? Entonces este va a formar el ligamento interclavicular y va a reforzar también esta articulación, que es la articulación esternoclavicular. Bueno, las articulaciones esternocondrales, ¿ya? De esternón con costilla, ¿no? Perdón, esternocondrales, ¿no? Esternocondrales. Esternón con el cartílago costal. Bien. Entonces, va a haber una serie de ligamentos, igual son articulaciones sinoviales, ¿ya? Y también genera movimiento. Estas costillas se elevan y descienden gracias a los movimientos, ¿no? De las articulaciones. Entonces, van a estar reforzados por el ligamento esternocondral, igual que el ligamento radiado de la articulación costovertebral. Igual son llamados ligamentos radiados externales, ¿ya? En forma de rayos de sol. Bien, entonces tenemos el ligamento esternocondral. Luego tenemos la articulación intervertebral. Este ya hemos llevado, ¿no? Para repasar nada más. Las articulaciones intervertebrales y las articulaciones cigapofisiales. Aquí tengo una, ¿no? Y van a estar reforzadas. Bien, aquí están cortaditas. Entonces aquí estoy viendo la articulación de las apófisis articulares inferiores con las superiores de la vértebra correspondiente, ¿sí? Bueno, de tipo sinovial, igual cubierta por su cápsula articular y reforzada por una serie de ligamentos.
Aquí las articulaciones intervertebrales son a través de cartílago, que se llaman discos intervertebrales, ¿sí? Que separan los cuerpos vertebrales. Y estas articulaciones van a estar reforzadas por dos ligamentos, una que está anterior a los cuerpos y una que está posterior a los cuerpos. Aquí es el grano. Es la longitudinal. Longitudinal. ¿Por qué tan tarde? Anterior y posterior. Muy tarde. No está bien porque interrumpan así, casi. A media clase. Bueno. Doctora, ¿esa es la longitudinal anterior y la longitudinal Sí. posterior? ¿Cuál? ¿Esta? Ah, Celi. Ya. Que estoy enojada, me hacen reír. Entonces, ¿qué ligamentos van a reforzar estos cuerpos intervertebrales? Esta articulación intervertebral. Los ligamentos longitudinales anterior, ligamento longitudinal posterior. Anterior a los cuerpos vertebrales y posterior a los cuerpos vertebrales. Aquí estoy indicando el canal o agujero vertebral, este espacio. Se ha quitado una parte del pelito, ¿no? De la parte lateral. ¿Sí? Entonces, esos son los ligamentos que refuerzan, ¿no? Y esto está reforzado por la cápsula. Ese es lo que está cortando ahí. Sí. Articulación siga-apófisis. Ese que te dice ¿Ya? poquito es intervertebral. Bueno, aquí están, ¿qué Lo que está ligamentos se llaman? cortando es sagital. ¿Qué es esto? Interespinosos. Esos son las apófisis espinosas y esos son los ligamentos interespinosos. ¿Y este amarillo? Ligamento amarillo. Ligamentos amarillos, así se llama. Qué ciencia. Sí, así se llama, porque es de color amarillo. ¿Sí? Ubicados en la parte posterior del canal vertebral. ¿Ya? Ligamentos Y se ve amarillos. así el cadáver amarillo. Bueno, esta es una imagen para mostrarles lo que es el proceso de la inspiración y la expiración. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que, miren, esto es en una expiración, la caja torácica es más estrecha, es más recta, ¿ya? Y durante la expiración aumenta, miren. Metes aire y la caja torácica se ensancha, Se expande. ¿sí? Se expande más, ya, sube además. Miren que estaba inferior y luego ha ido ascendiendo, ¿no? Esta es la inspiración y la expiración. Bueno, entonces miren, esto era la anterior, era la expiración, ¿sí? Expiración, y tenemos la inspiración, ¿no? Totalmente cambia, ¿sí? Aumenta en mayor longitud, el espacio en la cavidad torácica aumenta. Y también las costillas se elevan aún más, ¿sí? Expiración, inspiración. Miren, es la misma costilla y se ha elevado aún más, ¿sí? Bueno, son los movimientos de la caja torácica. Ahora sí, nos vamos a ir a los músculos de la pared del tórax. Ya sabemos las partes de las costillas. Ya sabemos que tiene caras, sabemos que tiene bordes, sabemos que tiene surco, cabeza, cuello, ángulo. ¿Por qué es importante saber todo eso? Porque se insertan ahí músculos. Y se origina. Y lleva el nombre de la parte que ya conocemos. ¿Sí? Si sabes hueso, te vas a acordar de origen. ¿Ya? No sé. Bueno, entonces vamos a ir empezando con los músculos de la pared del tórax. Aquí estamos viendo músculos superficiales que se están originando en caja torácica y se insertan en brazo, en miembro superior. Pero estos no forman parte de la pared, forman parte de los miembros superiores, que lo vamos a dar en otra clase, ¿ya? Por ejemplo, este es el músculo que pectoral mayor, ¿ya? El pectoral mayor, vamos a retirar ese músculo que es más superficial. Después de piel, vamos a encontrar este músculo cubierto por troponeurosis, obviamente, ¿ya? Entonces retiramos este músculo y vamos a encontrar los músculos de la parte interna, ¿listo? Aún seguimos viendo músculos que se están insertando en miembro superior, en hombro. Por ejemplo, ¿qué es este?
pectoral menor, tendríamos que retirar también este pectoral menor. Aquí estamos viendo el dorsal ancho. Retiramos esos músculos y vamos a encontrar los músculos propios de la pared del torso. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué músculos se encuentran? ¿Ya? Vamos a dividirlos en 3 capítulos. Capa externa, capa media y capa interna. ¿Ya? Capa externa, 2 músculos. Capa media, 1 músculo. Y capa interna, 2. ¿Cuántos músculos en total? 5. ¿Ya? Bueno, en la capa externa vamos a encontrar 2 músculos que se llaman intercostales externos y supracostales. Capa media, intercostales internos. Y capa interna, intercostales íntimos y subcostales. ¿Ya? Entonces, capa externa, aquí estoy viendo directamente la capa externa. ¿Ya? Intercostales externos, ¿dónde se van a originar? ¿Quién sabe? Mire, estoy señalando una línea, aquí hay otra línea. Las costillas. ¿Se van a originar dónde? Costillas en la parte superior. En los bordes inferiores de las costillas. Ya. En los... ¿Qué? Dentadura intercostal. ¿Dónde? ¿Dónde, chicos? ¿Dónde vas? No, chiquito, pásame, ¿dónde, chiquito? ¿Sí? En el surco no, el surco está en la cara interna. Borde inferior. ¿Sí? En el borde inferior de cada costilla. ¿Y se va a insertar dónde? En el borde superior de cada costilla. ¿Sí? Van a ir de forma oblicua, no están rectas, ¿no? Están yendo de forma oblicua toditas. Pero aquí falta algo, ¿no? Se retira. ¿Sí? Entonces se van a originar desde la parte posterior. ¿Sí? Desde la zona que es que este músculo intercostal, ¿ya? Va a ser netamente interóseo porque va a estar ubicado en hueso y hueso, hueso y hueso, ¿ya? Bien, entonces se va a originar desde la parte posterior, cercano a las vértebras, a la articulación costo-transversa, y va a llegar hasta la parte anterior antes de llegar al cartílago. Ahí va a quedar, ¿sí? Antes de llegar al cartílago. Miren, no está llegando al cartílago, se queda anterior al cartílago, posterior al cartílago, perdón, ¿ya? Entonces este intercostal externo va a estar ubicado hasta ese límite, porque lo que lo va a continuar va a ser esta parte blanca que vemos, que se llama membrana intercostal externa, que esta va a ser netamente cartilaginosa, ¿ya? Va a estar ubicado entre los cartílagos costales, ¿ya? Ubicado en toda su longitud, ¿sí? Esta membrana intercostal externa ubicada en la parte anterior, porque tenemos otra membrana intercostal interna ubicada en la parte posterior. La externa con el intercostal externo, la interna con el intercostal interno, ¿ya? Que es al revés, ¿ya? Entonces, ¿qué función va a cumplir? Si se origina en la parte superior y se inserta en la parte, se origina en la parte inferior, en el borde inferior y se inserta en el borde superior. Eleva las costillas durante la inspiración, pero inspiración forzada, ¿ya? Es decir, que cuando estés haciendo ejercicio, estés cansado, corriendo, estos músculos van a activarse tanto que van a ampliar más tu caja torácica y va a hacer que llegue más oxígeno a tus pulmones, ¿sí? Porque cuando corres más necesitas más oxígeno, pues estás perdiendo energía, ¿ya? Entonces tus órganos necesitan más oxígeno, ¿ya? Entonces elevan las costillas durante la inspiración forzada, ¿ya? Junto con la membrana intercostal externa. Listo. Los intercostales internos. Ya estoy, perdón, la parte posterior lo voy a decir en otra imagen, ¿ya? Los supracostales. Ahí. Los intercostales internos, miren, aquí estoy viendo. Quito esta capa y voy a encontrarme con la siguiente capa, que son los músculos intercostales internos. Estos intercostales internos también tienen 2 partes, una que es intercartilaginosa e interósea y el otro es la membrana intercostal interna, ¿ya? Entonces,
se van a originar en el borde inferior de cada costilla y también del cartílago y se insertan en el borde superior de las costillas inferiores. ¿Ya? Entonces van a ir al otro lado, a lo contrario de los intercostales externos. Miren, estos vienen de posterior a anterior, posterior a anterior, posterior a anterior. Mientras que los internos van a ir de medial a lateral, medial a lateral, medial a lateral, ¿no? Se cruzan como en forma de X, ¿ya? Bien. Entonces, miren, está ocupando la parte anterior entre los cartílagos, mientras que la parte posterior, no está ocupada. Miren, esta es una vista posterior, ¿sí? Esta parte blanquita que ven está ubicada posterior a lo que es el ángulo de las costillas. Aquí estamos viendo, llega el intercostal interno hasta el ángulo de las costillas y de ahí se continúa con membrana intercostal interna, ¿ya? Ubicado entre las apófisis transversas, ¿no? Y las articulaciones costo-transversas, ¿ya? Bueno, entonces ahí ubicado en la parte posterior, ¿sí? Y la dirección cambia, ¿no? Bueno, entonces este es el intercostal interno. ¿Qué hace? ¿Qué función cumple? Expiración e inspiración, pero dependiendo la porción interósea y la cartilaginosa. ¿Qué hace la porción interósea, por ejemplo? Expiración. Inspiras y eleva las costillas. ¿Y la porción intercartilaginosa? Inspiración. Inspiración. Inspiras y se eleva. Expiras, desciende. Inspiras, aumenta y expiras, desciende las costillas. ¿Ya? Entonces, cumple las dos funciones, ¿sí? Durante la inspiración y expiración forzada. ¿Se puede ver cómo se contraen estos músculos en una persona? ¿Se puede? Sí, se puede ver. ¿Quién hace algo patológico, una persona que esté mal? ¿Está con neumonía? ¿Qué? ¿Neumonía? Muy bien, ¿no? Una persona que tenga un problema respiratorio, una insuficiencia respiratoria, le falta aire, ¿cómo va a respirar? Más profundo, con más fuerza, más rápido, va a tener taquipnea. Va a respirar tanto que se van a meter, los espacios intercostales se van a meter en forma de U. ¿Sí? Se vuelve, como han visto algunos perritos muy flaquitos o desnutridos, se ven que están metidos los espacios intercostales. Así se ve durante la inspiración en esa persona. A pesar que sea gordito, ¿no? Tenga buena masa muscular y si tiene dificultad respiratoria, tiene insuficiencia respiratoria, se va a lograr ver el uso de los intercostales internos, de los intercostales externos, ¿ya? Bien. Bueno, ¿eso qué es? Semiología. Vas a hacer que se les guste el paciente, a simple vista le vas a ver cómo está respirando y ya dices, no, tiene dificultad respiratoria, necesita oxígeno entrando más. Aparte tiene aleteo nasal, lubricación yugular, muchas cosas. No se puede abrir, ¿no? ¿Ya? Se ve. El mismo también va a ocupar mucho espacio. Esta es la capa media. Ahora, esta capa que está viendo aquí es la capa interna. ¿Sí? Que se llaman también, ¿qué? Intercostales profundos o íntimos. ¿Ya? Intercostales íntimos. ¿Cuántos intercostales ya he mencionado? 3. 3. Externos, internos y profundos. Íntimos o profundos. ¿Ya? Estos, ¿cómo vamos a diferenciar? Van a estar ubicados igual, van a originarse en el borde inferior de las costillas y en el borde superior de las costillas. Igual va a tener la misma disposición que los intercostales internos. Primero son externos, internos y profundos. Igual ayuda en la inspiración y expiración. ¿Cómo lo vamos a diferenciar pero en el cadáver? Pensad. El van, la arteria, la vena y el nervio van a estar entre estas dos capas, entre los dos músculos. ¿Ya? Si es que en el anfiteatro no vemos estos nervios y están cubiertos por un músculo, quiere decir que estoy viendo el intercostal íntimo. Si yo veo directamente los nervios, el van, la arteria, la vena y el nervio, están retirados. Significa que está retirado el intercostal íntimo. ¿Ya? Canales costales. Esa es la única diferencia entre los dos, ¿ya? Porque lleva la misma dirección, el mismo origen, la misma infección. Y
también cumplen la misma función. ¿Ya tienes suscriptores o nada? Ah, no, vas a suscribir ahí. No te preocupes. Oye, si teníamos a alguien se suscribiría. El problema es que se sepa. Él va a ser La doctora se suscribe. se suscribe, güey. Y después por derechos de Por autor. derechos de autor te demanda. Adiós, Cano, no sé. Pero no está de más. ¿Ya? Podemos hacerlo para esta parcial. No, sí, pero es chévere. Me parece. Igual, sí tengo todos los videos guardados en mi laptop. No, Igual si me cae en la mano. 1, 2, 3. Me va a decir ya con José Sáenz. ¿Tiene aquí tienes el grupo? No, sí, no. ¿De qué mayoría? Ya no sé. Bueno, pues es lo que sacan de ahí. Lo más cagado va a ser que en todos los videos va a pasar. Bueno, entonces la parte más interna. Ahora, no sé si logran ver, bueno, en la pantalla de mi laptop se ve muy clarito, ¿no? Aquí hay una serie de músculos, miren, delgaditos, sobre los intercostales íntimos, ¿ya? Ubicados en esta zona. Miren, aquí está una, aquí está otra, aquí está otra. ¿Se logra ver algo? Los subcostales son. Eso, las subcostales, que forman parte de la capa interna, ¿ya? Los subcostales, ¿sí? Igual se van a originar en una costilla, en el borde inferior de la costilla, pero van a saltarse una costilla. A esta no se va a insertar, pero la que se va a insertar va a ser a esta, ¿sí? Se salta una costilla. Por ejemplo, esta se está originando a esta altura y se está insertando a esta altura. Aquí hay otra, aquí hay otra. Aquí miren, se origina en una costilla superior y se salta una costilla y se inserta en la costilla inferior a eso, ¿sí? Entonces, van a estar ubicados ¿dónde? Generalmente en la parte posterior, no lo voy a encontrar en la parte anterior, ¿ya? Para nada no lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar en la parte, miren aquí es la parte interna, no hay nada, ¿no? Solamente ubicados en la parte posterior, cercano posterior al ángulo, ¿ya? En la zona de los cuerpos, de las costillas, ¿sí? Igual, si se origina en la parte superior y la inserción es dinámica, elevan las costillas durante la inspiración forzada, ¿ya? Bueno, hay otro músculo que forma parte de la capa interna, ¿no? Aquí estamos viendo que un músculo en forma de triángulo, esta es la base y aquí está el vértice. Triángulo del esternón. El triángulo del esternón, o también se llama transverso del esternón, ¿sí? Van a estar ubicados, originándose ¿dónde? En la parte interna, cara interna de quién, borde lateral y cara interna del cuerpo del esternón, de la apófisis sifoides, ¿sí? Y de esas van a salir las digitaciones. ¿Cuántas digitaciones? Generalmente van a ir desde la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, ¿ya? De la segunda costilla hasta la séptima costilla. ¿No era hasta la octava, doctora? Hasta la séptima, ¿ya? Algunos libros mencionan hasta la octava, pero es generalmente hasta la séptima, ¿ya? ¿En forma de qué? Igual de rayos de sol, ¿sí? Abiertos como unos deditos, ¿ya? Pero se están insertando en cartílago, no en hueso. Entonces se insertan a los cartílagos costales. ¿De dónde? De la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Séptimo cartílago costal. Algunos libros mencionan desde el tercer cartílago costal, porque el primero es inconstante, ¿ya? En algunas personas hay y en algunas personas no lo tienen. Generalmente van de tercera a séptima, ¿ya? Pero el libro dice desde la segunda hasta la séptima, ¿ya? Bueno, entonces ubicado en la parte más profunda, más interna de la caja torácica, ¿ya? Pero en la parte anterior. Bueno, y este va a estar recubierto por un tejido conectivo denso, ¿sí? Que va a separar lo que es cavidad o pleura, ¿no? Pleura parietal de pleura visceral. Ya estamos viendo y en mediastino también. Entonces, pleura, mediastino, la capa pericárdica, ¿no? Pericardio fibroso y pericardio seroso, ¿ya? Ahí está el pericardio. ¿Qué fue? Ahí está. No,
no, claro, se acerca el esternón. Sí. Bienvenido a cardio. Superior de las costillas. Sí. Los intercostales. Quiero llevar ya cabo. Pero lo que yo quiero llevar es más todo el sistema digestivo. Pero A mí me gusta el cardio. Simplemente ¿Qué es especial? hay más sistema digestivo. completamente óseos. O sea, hay siempre los tres más grandes, que son respiratorio, cardio y digestivo. Son los más grandes. Los demás como que de los tres prefiero digestivo, porque es más largo y Bueno, estos son los músculos. Nos falta un músculo que son los supracostales. Bueno, para el mecanismo, el transverso del tórax, el músculo supracostal. Entonces, que se ve más o menos, ¿no? Hace No rato te era con toques la batería, entonces, ¿no? Ahora se ve mejor. creo que es muy. ¿Sí? Ya. Sí. Ahí están los músculos subcostales. Bueno, entonces esta es una esquemita para demostrarles cómo se cruzan, miren, en forma de X, los intercostales externos con los intercostales internos. Los internos van a ir de medial a lateral y los externos de lateral a medial. ¿Sí? Ya, pero no es como que se crucen juntos, sino Y uno van a está formar una serie de X, se van a cruzar. ¿Ya? Y vamos a encontrar en esta parte posterior, ¿quién? A los supracostales. ¿Ya? Supracostales, que significa que van a tener origen en la parte superior de la costilla. ¿Dónde sería? En las apófisis transversas de la costilla superior. ¿Sí? C7. Por ejemplo, la primera costilla se origina en T1. ¿Y de dónde se va a originar? En la apófisis transversa de quién? De C7. C7 se origina la primera, ¿no? Luego T1 para la segunda, T2 para la tercera, T3 para la siguiente, y así sucesivamente van a ir oblicuas. Hasta de Y 11. se va hasta de 11, obviamente, porque ya la última ya no va a tener, ¿no? Para la de 12, ¿a quién le va a insertar? A ninguna costilla, ya no hay más, ya no hay costilla 13, ni 14, ni 15, ¿ya? Bueno, se van a insertar ¿dónde? En el borde superior de las costillas, miren, ¿sí? En formas oblicuas, ¿ya? Todos estos. Bien. Entonces, si se está originando en la apófisis transversa y se inserta en la costilla, ¿qué va a hacer? Inspiración. Eleva las costillas, ¿sí? Y por ende, Inspiración. ¿ya? Entonces, se llaman también, en vez de supracostales, también se llaman elevadores de las costillas. Ese es su otro nombre, ¿ya? Elevadores de las costillas. Bueno, entonces, también tenemos otros músculos que forman parte de la pared posterior del tórax, pero estos se denominan más que todo músculos del dorso. ¿Ya? ¿Por qué músculos del dorso? Porque están en la parte dorsal. Ubicados en la parte dorsal, ¿ya? No tienen relación con lo que es la función de la inspiración, la pared torácica, ni nada de eso, ¿ya? Realmente, pero en su función, algo que van a ayudar va a ser que descender las costillas. Y si descienden, funcionan durante la expiración. El serrato posterior inferior desciende y el serrato posterior superior eleva, ¿ya? Pero no tanto como para que digamos que forman parte de lo que es la inspiración y la expiración. Músculos de la respiración no se Eso sí, consideran, amigo, ¿ya? eso sí. Ayudan nada más, pero son considerados músculos del dorso. ¿Dónde se van a originar? Miren, se están originando en las apófisis espinosas de las vértebras. Aquí son las vértebras, las últimas torácicas, y se insertan en una costilla más superior, ¿no? También en las apófisis transversas, ¿no, doctora? Apófisis espinosas, generalmente, ¿ya? Apófisis espinosas de las costillas, perdón, de las vértebras torácicas inferiores, ¿ya? Y mientras que el serrato posterior superior se origina en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas más superiores, las primeras, y se insertan en las costillas. ¿Cuántas digitaciones? 4 generalmente. 4 superiores, 4 inferiores. ¿Ya? Bueno, esta es una imagen para mostrarles los supracostales, o también llamados elevadores de las costillas. ¿Ya? Entonces, poca imagen hay para eso, ¿no? No quiero decir eso. Bueno, esta es una aplicación
clínicas que les he puesto, porque es necesario saber el borde superior, borde inferior. ¿Qué procedimiento estamos haciendo aquí? ¿Cómo se llama eso? Una toracocentesis, una función torácica, ¿ya? Soporte básico. Toracocentesis. Eso sería en caso de trauma. ¿Para qué? ¿En qué caso? Caso de trauma. Cuando el pulmón ya no recibe mucho aire. ¿Qué? Cuando el pulmón no recibe aire. ¿también? No, derrame pleural. ¿Qué quiere decir derrame pleural? Que se está acumulando mucho líquido alrededor de los pulmones. Sí, ajá. Hemotórax. Hemotórax, neumotórax también. ¿Ya? En casos de trauma. De trauma también, pero sí ha provocado neumotórax o hemotórax, ¿no? El trauma provoca eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? Toracocentesis. ¿Sí? La pulsión. ¿Dónde se está realizando la función? En el quinto espacio intercostal. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, a nivel de la línea medio clavicular. ¿Ya? Hasta pensar. A nivel de la línea medio clavicular. ¿Ya? En el borde superior de la costilla o en el borde inferior de la costilla. En el borde superior de la costilla inferior. No se hace el resto, por si acaso. ¿Ya? Entonces, después de poner anestesia en la parte de la piel, se va a ir ascendiendo. Colocas, metes y luego se eleva hacia la parte superior. Tengo el lidocaína en cremita. ¿Ya? Y Eso sí. como vas a ir Ese se elevando, prepara vas a con colocar el uretra, tubo, ¿no? para que orine. Borde Se le superior pasa de la encima del costilla, pene. no el borde inferior, porque en el borde La zona inferior se folia. encuentra el Ajá. vena, arteria y nervio intercostal. Algún día te enseñaré. ¿Sí? ¿Este surco cómo se llama? El surco costal, miren, aquí está el surco. De cada costilla, ¿no? Aquí está el surco. Entonces, por ahí se coloca. Mira, se va a ir por la parte lateral, se hace una anestesia, ¿no? Se coloca primero anestesia. Se va a ir por la parte anterior de la costilla y luego se inclina para ingresar a la cavidad pleural. Esto es cavidad pleural, esto es cavidad abdominal. ¿Sí? Cavidad pleural. Bueno. Bueno, ahí terminamos por ahí. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? Tiempo que termina todo. Díganme, músculos, articulaciones. Es necesario hacerlo todo. Ahora vamos a hablar de irrigación. ¿Ya? ¿Qué arterias, qué venas van a estar ¿Cómo se en la llama esa caja nota? torácica? Café, ¿cómo se llama esto? Con papelitos. Ya. Miren, los músculos están cubiertos desde el pectoral mayor, pectoral menor, todos ellos están cubiertos por su músculos, ¿sí? Y va a haber una serie de arterias, venas, nervios que van a llegar a irrigar, inervar toda la pared del tórax. ¿Ya? Vamos a ver las principales. ¿Cuáles son? ¿Sí? Vamos a hablar de estas arterias, aquí hay una serie de arterias, aquí, ¿no? Y en cada espacio que van a ir, ¿qué arterias? Estas son principalmente las venas y arterias superficiales y también nervios superficiales, y estos son los profundos. ¿Ya? Bien. Las principales arterias que van a irrigar a la pared del tórax, ¿quiénes son? Las arterias intercostales, ¿ya? Intercostales, ¿sí? ¿Cuál va a ser el origen de esas arterias intercostales? En la parte anterior vamos a tener una arteria que se va a llamar arteria mamaria interna, ¿ya? Entonces, aquí estoy viendo una arteria rojita, ¿ves? Que vean, ¿logran ver? ¿Sí? Ubicada en la parte interna. Esta arteria tiene origen en esta arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? La subclavia. Subclavia. La primera porción de la arteria subclavia le va a dar origen a la arteria mamaria interna, o también llamada torácica interna. ¿Ya? Si hay una torácica interna o mamaria interna, hay una mamaria externa o torácica externa. ¿Ya? Pero de esa no vamos a hablar, más que todo vamos a hablar de la torácica interna. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a tener esa mamaria interna, ¿sí? Y en la parte posterior, cercano a lo que son los cuerpos vertebrales, ¿quién está yendo? La aorta La descendente. aorta torácica. ¿sí? Descendente. O descendente también se llama. ¿Ya? Aorta torácica. Y esa aorta torácica también va a dar origen
a los intercostales. Haciendo el corte, ahora sí, para mostrarles esta imagen, aquí estoy viendo la arteria mamaria interna, ¿sí? O torácica interna, y en la parte posterior, la aorta descendente. Torácica o aorta descendente, ¿ya? Si está ubicado la aorta en tórax, aorta torácica. Si está ubicado en abdomen, aorta abdominal. ¿Ya? Bueno. Esta arteria mamaria interna va a dar las arterias intercostales anteriores. ¿Por dónde van a ir? Por los surcos costales. Allá. ¿Los surcos costales dónde están ubicados? En el borde inferior de la costilla. ¿Ya? Entonces van a dar origen a estas arterias intercostales y se van a anastomosar con la arteria intercostal posterior, ¿sí? La arteria intercostal posterior va a ir también, va a originarse ¿de quién? De la aorta torácica, ¿sí? Esta aorta torácica le va a dar origen a esta arteria intercostal y va a ir por el surco costal anastomosándose juntas. Van a tener ramas perforantes, ¿sí? Van a penetrar a la pared del tórax, van a llegar a toda la pared, ¿ya? A ver. Sería bueno ver el vídeo, ¿no? Como ahí, conectando, intercambiando. Vamos a hablar de esta arteria. La mamaria interna, ¿sí? Va a tener ramas colaterales y ramas terminales. Eso quiero que sepan, ¿ya? Colaterales, ¿qué significa? A los lados. Va a dar origen en todo su trayecto a varios. Y las terminales significa que hasta las ahí finales. terminó. Ya no hay más arteria mamaria interna. ¿Ya? Va a tener una rama colateral. La primera rama colateral va a ser una arteria que va a ir al corazón y a los pulmones. Y se va a llamar, ¿no? A esta altura, ¿no? A nivel de la segunda costilla, aquí entre la primera y la segunda, va a dar origen a la arteria pericardiofrénica. Pericardio de la capa que cubre al corazón, y frénica ¿de qué? De pleura, de pulmón, ¿ya? Entonces va a dar lugar a la arteria pericardiofrénica. Va a irrigar al pericardio y a la pleura en ambos lados, en la parte interna estoy hablando. Y va a ir junto con un nervio que se llama nervio frénico, y el nervio frénico va a ir a inervar al músculo diafragma. El músculo diafragma es lo que separa ¿qué? La cavidad torácica de la abdominal. Y el músculo diafragma es un músculo potente para la respiración. Entonces, si ese músculo diafragma se paraliza, ¿vas a poder respirar? No vas a poder respirar. ¿Quién lo va a inervar? Frénico. El frénico, que vamos a tener otra clase para ese nervio, ¿ya? Y la arteria que lo va a irrigar, la arteria pericardiofrénica, ¿ya? Esta misma arteria mamaria interna va a seguir descendiendo, ¿sí? Y va a dar origen a las arterias intercostales. ¿Desde dónde? Segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Hasta ahí va a dar origen a las arterias intercostales anteriores. De primera a sexta. De la segunda a sexta. Ah, segunda. ¿Sí? Luego va a seguir descendiendo y se va a dividir en sus dos ramas terminales. Va a terminar en dos. ¿Ya? Una que se va a ir para la parte anterior del abdomen, que se va a llamar arteria epigástrica superior, ¿sí? Y arteria musculofrénica, ¿sí? Musculofrénica, dice músculo porque va a ir a ayudar a los músculos de la pared del tórax y del abdomen y al músculo diafragma, por eso se llama frénico. Todo lo que es frénico es diafragma y pulmón, ¿ya? Bueno. Entonces se van a dividir en sus dos ramas terminales. Ya les estoy diciendo cuáles son sus dos ramas terminales. Epigástrica superior y musculofrénica. Ramas colaterales, la pericardiofrénica, y las intercostales anteriores y también las perforantes. ¿Qué significa perforantes? Si está ubicada en la parte interna, va a perforar toda la pared, va a perforar intercostal íntimo, va a perforar intercostal interno, va a perforar intercostal externo y va a ir a llegar a la parte anterior del tórax, o sea que va a ir a llegar a la glándula mamaria. En la parte anterior tenemos las mamas, ¿no? En las mujeres. Y en el hombre también, pero si es que aumenta sus órganos, sus hormonas, ¿no? Bueno,
Entonces se queda solamente un vestigio pequeñito. Sus pulmones. Entonces va a llegar a toda la zona de la piel, las perforantes, ¿sí? ¿Cuántas colaterales he mencionado? Pericardiofrénica, intercostales anteriores, perforantes, ¿ya? Y dos terminales, epigástrica superior Y musculofrénica. ¿Ya? Bueno, esas son sus dos ramitas. Aquí estoy viendo la epigástrica superior, perdón, la epigástrica superior. La musculofrénica se va a dirigir por el reborde costal y como está descendiendo desde la sexto cartílago, sexto, séptimo, va a dar lugar a los siguientes intercostales, al séptimo, al octavo, al noveno y al décimo y al onceavo, porque al doceavo también lo va a dar origen, pero ya no se va a llamar ¿qué? Intercostal, ya se va a llamar subcostal, ¿ya? Porque va a ir debajo de la última flotante, ¿ya? Ya no se llama intercostal. Intercostal entre costillas, la última costilla no tiene con quién relacionarse, por eso se llaman subcostales. Bueno, entonces aquí estoy viendo, ¿no? Que está dando lugar a las intercostales, está yendo por el borde inferior. Ahora esta arteria intercostal va a dar una arteria, esta arteria mamaria interna va a dar lugar a la arteria intercostal anterior, y esta arteria intercostal anterior se va a dividir también en dos. Una que va a ir más voluminosa en el borde inferior de las costillas y otra que se va a dirigir por el borde superior de las costillas, pero es más delgada, ¿ya? Ahora ya sé que va a ir por una arteria por el borde inferior más voluminosa y una más delgada por el borde superior de la costilla. Eso quiere decir que también pasan arterias por cada borde superior. El espacio que está libre de arterias, venas y nervios es la parte central, ¿ya? Bien. Entonces, por cada borde de cada costilla van a ir venas, van a ir arterias y nervios. Las más voluminosas por el borde inferior de cada costilla, ¿ya? Eso es principalmente. A ver, lo vamos a alargar más. Las intercostales posteriores se van a originar. ¿De dónde? De la aorta torácica, principalmente. ¿Ya? La primera arteria intercostal, segunda arteria intercostal, se van a originar no de la aorta. ¿De dónde? ¿De dónde creen? De la subclavia, ¿ya? Sí, claro, fea. ¿Cómo puedo decir? Córnico. ¿Ya? Aquí estoy viendo columna, aquí estoy viendo subclavia, ¿sí? Aquí está viendo primera costilla. Entonces, esta subclavia va a tener en la parte más posterior, ¿cómo se va a relacionar con esa zona? Le va a dar origen a las intercostales superiores, posteriores y superiores. Para el primer espacio y segundo espacio intercostal, ¿ya? En la parte posterior. Esas van a ser sus. Ya las siguientes se van a originar de la aorta, ¿ya? Van a dar dos a cada lado, una para la derecha y una para la izquierda. Aquí tenemos dos mamarias igual, ¿no? Esto va a ser para aquel lado, para el derecho, y esto va a ser para el izquierdo, ¿ya? Bueno, miren, la aorta no está en la parte central, está a la izquierda, ¿sí? ¿Por qué a la izquierda? ¿Por qué a la izquierda? ¿Quién sabe? Se relaciona con el esófago, ¿ya? Vamos a aprender eso. Entonces, la intercostal del lado izquierdo va a ser más corta y del lado derecho va a ser más larga, ¿ya? Del lado izquierdo, miren, se está dividiendo en dos ramas, una arteria intercostal principalmente neta, ¿ya? Propia, y una rama dorsal, ¿sí? Y esta rama dorsal va a penetrar a lo que son los músculos del dorso y va a llegar a piel, y esta se va a dirigir a la parte más lateral irrigando los músculos del dorso. Cuando hablemos músculos del dorso, ¿quiénes se van a irrigar a la parte posterior? Las intercostales posteriores, ¿no? Que se van a dividir en ramas dorsales. Ahora esta misma arteria va a ingresar a este espacio, ¿cómo se llama? El agujero intervertebral, también llamado agujero de conjunción. ¿Sí?
Y esta misma arteria va a irrigar a los nervios raquídeos, va a irrigar al cuerpo vertebral, va a irrigar a las apófisis espinosas, apófisis transversas. Porque el hueso necesita sangre o no? Sí. Necesita también, ¿ya? Entonces esta misma arteria se va a dividir en ramas, arterias raquídeas, arterias vertebrales, ¿no? Y van a llegar también a la dura madre. La dura madre, las meninges, dura madre, la novicitia madre, van a cubrir a lo que es la médula espinal, ¿ya? Entonces, en su trayecto van a ir a llegar, van a dar muchas ramitas para esa zona, ¿ya? Y la rama ventral se va a dirigir por el espacio intercostal, por el surco intercostal, ¿ya? Y se van a somozar con la anterior, ¿bien? A nivel del ángulo igual se va a dividir en dos, en una rama superior y una rama inferior. Entonces van a ir por el borde superior y por el borde inferior de cada costilla. Ahora dijo rama ventral. Entonces se ve más grande, ¿no? Aquí están penetrando aquí arterias. Eso para cada lado. La última arteria que va a ir por el borde inferior de la costilla se va a llamar arteria subcostal. Doctora, una pregunta. Si en la T2, en la costilla número 12, el surco del Van ya no es pronunciado, ¿por dónde pasa la arteria? Va por ahí, pero ya no se nota, porque se va a ir distribuyendo por los músculos de la pared, de los músculos tóraco-abdominales. Van a pasar, penetrando todos estos músculos, ¿ya? Bueno, estoy señalando aquí que no se nota tan claro, ¿no? La mamaria interna, ¿ya? Arteria mamaria interna, torácica interna. ¿Y aquí estoy señalando qué? A la subclav, no, a la aorta descendente. Y miren que está dando lugar a la arteria intercostal. Intercostal. Drenaje venoso. ¿Ya? Bien, la parte anterior, los músculos, los nervios, las venas intercostales anteriores van a drenar en la mamaria interna. Vena mamaria interna. Y la vena mamaria interna va a ascender y va a drenar ¿dónde? En la subclav. ¿Sí? Esa va a ser su trayecto. ¿Sí? Desde la parte anterior. La musculofrénica y la epigástrica superior son venas igual, llevan el mismo nombre. De las ¿Ya? arterias. Drenan en la mamaria interna y drenan luego en la subclav. Listo. Ahí quedó. ¿Sí? Pero la parte posterior es diferente. ¿Ya? Las venas intercostales posteriores, ¿de qué lado? Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, ¿o no? ¿Sí? En vista anatómica, bien lo ven a ustedes. ¿Ya? Bien. Entonces, las venas, la primera vena intercostal y la segunda vena intercostal van a drenar ¿dónde? En la subclavia, porque esa era su destino, ese era su origen. Y ahí mismo van a terminar. Mientras que el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y todos van a drenar en una vena llamada vena ácigos. ¿Ya? Vena, ¿qué doctor? Vena ácigos. ¿Ya? Y esta vena ácigos va a terminar ¿dónde? En la vena cava superior. Esta es la vena cava superior. Este es el tronco venoso brachiocefálico derecho, tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Los dos se unen para formar la vena cava superior y la vena cava superior termina ¿en dónde? En la aurícula derecha. ¿Ya? Y la vena ácigos va a recoger toda la sangre venosa de esos espacios intercostales y va a terminar en la vena cava superior. Mientras que el lado izquierdo, primer segundo espacio intercostal, las dos venas superiores van a terminar ¿dónde? Directamente en la vena brachiocefálica. ¿Sí? Tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo van a terminar ¿en dónde? En la vena hemiácigos. ¿Sí? Vena hemiácigos accesoria. Y va a terminar esta vena hemiácigos ¿dónde? En la vena ácigos. Y gracias a esa vena ácigos en la vena cava superior. Así llega al corazón. ¿Ya? No, en vena. ¿En qué espacio estamos? Séptimo. Octava, novena, décima y onceava y doceava van a recoger sangre ¿de dónde? ¿Ya? De todo ese lado y van a llevar a la vena ácigos también. Esta es la vena hemiácigos, perdón. Y terminan en la vena ácigos. ¿Ya? Y por la vena ácigos retorna al corazón toda la sangre. ¿Ya? Pues, de esa manera. Ya les estoy diciendo que el proyecto es diferente. Estoy empezando desde la parte más
desde la parte más final, ¿ya? Hasta el inicio. Tiene que llegar al corazón como sea, Es que ¿ya? las venas Bueno, así se forman las venas. y las arterias, no las venas, las arterias. ¿Cómo ¿Sí? es eso? Esto, No, las esto venas es importante. entran y las ¿Ya? arterias salen. Anastomosis, cava superior y cava inferior. ¿Cuál de ¿Ya? los lleva oxígeno? Esto es un drenaje ¿Cuál de los lleva superficial. oxígeno? El otro era un drenaje Pues, profundo. pero hay Aquí estamos excepción viendo la en el vena corazón. ácidos y la vena hemiácidos, miren, en una parte profunda. ¿Sí? Y en una parte superficial del tórax, aquí estoy viendo las glándulas Sí, las mamarias, glándulas pezón, ¿sí? Entonces tenemos hacen su arterias, drenaje venoso. perdón, venas superficiales, están Todo ubicadas es- en piel, ¿sí? Si fueran ese Y color. personas que tengan problemas con hipertensión portal se van a dilatar, se van a hinchar, se van a volver varicosas, se van a ver como la cabeza de medusa, dicen, ¿no? Es un signo clínico de cabeza de medusa, y se van a ver alrededor de lo que es el ombligo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Se unen, no va a haber problemas en esta zona, va a haber hipertensión portal, y se van a conectar. Igual va a retornar por la cava inferior, mediante donde las venas ilíacas, vena femoral, ilíaca, y luego cava inferior, y de la cava inferior llega al corazón. Y si no retorna, no hay drenaje venoso por esta zona, va a irse por el otro lado y se va a ir ascendiendo, va a terminar en la vena axilar, y la vena axilar en la vena subclavia, y la vena subclavia en la vena cava superior, ¿no? Y de esa manera retorna al corazón. ¿Ya? Entonces en venas, en anastomosis, cava superior y cava inferior. ¿Ya? Nervios ¿Te va a intercostales. despertar? ¿Ya? Aquí estoy señalando qué. Médula espinal. Médula espinal es sistema nervioso periférico o central. 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 De ahí sale Tahití. Central, pero lo que sale son periféricos. Sistema nervioso central es encéfalo y médula espinal. Sistema nervioso periférico es todos los nervios raquídeos, Ah, sí, nervios todos los raquídeos. nervios pares craneales. ¿Ya? ¿Está bien? Nervios raquídeos. Para los no Entonces la médula espinal es sistema nervioso central. Si no hubiera sistema nervioso central, no nos moveríamos desde el cuello para abajo. No nos vamos a mover para nada. ¿Ya? Y la médula espinal va a dar origen a los nervios raquídeos. ¿Cuántos pares? 31 a 33. ¿Por dónde sale cada nervio? Por los agujeros intervertebrales. Agujeros intervertebrales. Y estos agujeros intervertebrales se forman gracias a la articulación de vértebra Con vértebra, su escotadura ¿Ya? superior con su escotadura inferior. Muy bien. Entonces, estoy viendo que esta es la cara anterior de la médula. Esta es la cara posterior de la médula. El cuerpo es anterior. Los procesos son posteriores. Ya sabemos eso. ¿Ya? Entonces se está originando, miren, una raíz anterior y una raíz posterior. ¿Ya? Y cada raíz posterior tiene su ganglio raquídeo. La raíz anterior no tiene ganglio raquídeo. La raíz posterior sí. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. La raíz posterior es sensitivo. La raíz anterior es motor. Cuando digo sensitivo es sentir. Es piel. Le toco, llega a su cerebro, a su médula, gracias a la vía, ¿qué? Sensitiva. Ese es el posterior. La posterior. La posterior. ¿Sí? Si le hago doler, ¿qué va a hacer? Va a mover su músculo. Sí. Entonces, la información ha llegado por la parte posterior, ha llegado a la médula y se ha expresado por la parte anterior, haciendo mover el músculo. ¿Sí? Llega hasta la información. ¿Sí? Entonces, si te pinchas, si te hace doler, eso es la parte sensitiva. ¿Ya? Llega a la médula, sale por la parte anterior y se forma el nervio. Gracias a esos dos, llevan información sensitiva, información motora. Motora todos los músculos que nosotros controlamos. ¿Sí? Esquelético. Músculo esquelético es músculo que nosotros podemos controlar. ¿Sí? Si yo quiero no respirar, me quedo sin respirar y no se elevan ni se descienden los músculos. ¿No? Bueno. Entonces, esas dos raíces van a formar el nervio raquídeo, y el nervio raquídeo va a dar origen a los nervios intercostales. ¿Sí? Nervios intercostales, propiamente dicho, nervios intercostales. ¿Sí?
Estos nervios intercostales van a ir por el surco costal de cada costilla. ¿Ya? ¿Cuántos pares, cuántos intercostales vamos a tener? 11. 11, porque el último se llama subcostal. Subcostal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí estoy viendo una raíz que se va a ir a la parte posterior y otra que se está yendo a la parte anterior. ¿Ya? Este nervio intercostal le está dando origen a este nervio dorsal que va a ir a inervar los músculos del dorso, y esta parte más medial se va a ir a dirigir a la parte más superficial, va a ir a inervar piel del dorso, y esta raíz lateral, músculos del dorso. ¿Ya? Bueno, y los intercostales a la pared del tórax. ¿Ya? Esos van a ir ahí. Ahora hay nervios intercostales especiales, nervios intercostales o tipo, o sea, que son típicos, y nervios intercostales más tóraco-abdominales. Esos tres tipos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Especiales, típicos y tóraco-abdominales. En su nombre ya está diciendo qué función van a cumplir. Doctora, disculpe, ¿y la que va hacia el lado anterior, qué función? Ya. En la parte anterior va a dar ramas para lo que va a ser sinapsis con un ganglio que va a llevar información autónoma. ¿Ya? Sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso autónomo nosotros no podemos controlar, es autónomo. No controlamos nuestros pulmones, no controlamos nuestro tubo digestivo, no controlamos nuestro corazón, ¿ya? Entonces, de ahí van a dar las fibras para todos esos órganos, ¿sí? Parte interna. Este es el sistema nervioso autónomo. Mientras que esto es nervio intercostal, ¿ya? Bueno, aquí está viendo, no sé si se nota, ¿no? Amarillitos. Ahí están amarillitos, todos esos son los nervios intercostales. Primer y segundo nervio intercostal son especiales. ¿Por qué son especiales? ¿Sí? ¿Quién sabe? Porque van a formar parte del plexo braquial, o sea que una de sus ramas va a formar parte del plexo braquial. El plexo braquial se origina desde C5 hasta T1, ¿sí? Por eso dice T1. ¿Y T1 ya es nervio intercostal o no? Sí. Y ese T1 se va a dividir en dos, una rama para el plexo braquial y va a ir a inervar todo miembro superior, y la siguiente rama para el espacio intercostal propiamente. ¿Sí? Y la segunda también va a dar origen a otro nervio intercostal, a otra rama que va a ir a inervar la cara medial del miembro superior. ¿Ya? Cara medial, piel, cutáneo. ¿Listo? Los demás son intercostales, o sea, intercostal 1 y 2 son especiales. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? 8 son nervios típicos, intercostales típicos, ¿sí? Hasta la octava. Hasta la octava. Luego novena, décima, onceava, doceava van a formar parte de los nervios tóraco-abdominales, que van a originar, van a ir por el surco y van a dirigirse a la abdomen, ¿ya? Tengo otra imagen para 9 a 12. Tóraco-abdominal. Sí. Ahí. ¿No? Entonces, la parte más inferior, miren que está yendo a inervar la parte del abdomen también y la parte del tórax. Por eso se llaman tóraco-abdominales. ¿Sí? Van a inervar tanto músculo como piel. Llevan información sensitiva y llevan información motora. Y en la parte posterior lo mismo. ¿Ya? Esto es en la parte anterior y esto es en la parte posterior. La parte más anterior va a penetrar a la pared y va a irse por el sur. Igual la parte posterior va a penetrar pared y va a ir por su sur. ¿Ya? Son perforantes. Perforantes, son nervios que perforan la pared. En la parte posterior. ¿Quién lo ha notado? ¿Ya? La parte posterior está perforando a la parte posterior y la parte anterior lo mismo, ¿no? Entonces aquí se dice, perfora la parte anterior y sale por la parte anterior. ¿Ya? Bueno, están viendo que están yendo de manera transversal. Les voy a hacer una tarea que les voy a mandar para la clase, ¿ya? Que se llaman dermatomas y miotomas. ¿Sí? Van a hacerlo, anótense. Van a dibujar en una hoja los dermatomas y van a dibujar en otra hoja los miotomas. ¿Sí? Dermatomas son, miren, van a ir a inervar piel. ¿Sí?
y sé qué segmento de la médula, qué segmento, qué nervio está inervando la zona de la pierna. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que es cara interna del miembro superior va a inervar el nervio raquídeo C8, todo el pulgarcito y la parte terminada. De C8, T1, T2, T3, T4, T5 hasta T2. Luego S1, S2, ¿no? Todo eso tienen que saber. ¿Ya? Y miotomas son nervios que van a ir a inervar a los músculos. ¿Ya? Entonces, vean. Todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. ¿Sí? De todo el cuerpo. ¿De qué lados? Cara anterior, cara lateral y cara posterior. ¿Sí? Dermatomas y miotomas. Esa es su tarea. Voy a no les va a alcanzar alguna hoja, van a ser publicitas, no, pero tienen que ser grandes, ¿no? Cada segmento de diferente color, sepárenlo, ¿ya? Tengo dos colores, ¿no? Aquí está, miren. Para la clase práctica de esta semana. ¿Sí? Miren. Estos son dermatomas. Nosotros que el sábado recién tienen. Por ejemplo, el nervio raquídeo T2, que sería el nervio intercostal T2, va a inervar toda esta zona, ¿no? Miren, aquí estamos viendo la escotadura yugular, pasamos la escotadura yugular y toda esta zona está inervada por el nervio T2, ¿sí? Aquí estoy viendo la parte superior de la mama, T3, a la altura de los pezones, T4, inferior a los pezones, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T2. ¿Sí? Es decir, que yo le voy a hacer un estímulo en la altura del ombligo. ¿Sí? Y a la altura del ombligo, si siente, significa que está preservado desde T10. Y si no siente, quiere decir que va a haber lesión a nivel del segmento torácico 10. ¿Sí? Es decir, a esta altura se encuentra la parte del tórax 10, ¿sí? El nervio les he dicho que va a ir más inferior, ¿sí? La parte del segmento es más superior, ubicado en la columna vertebral, ¿ya? Bueno, no se relaciona con las vértebras, ya les he dicho, la médula espinal llega hasta L1 y L2, ¿sí? Segmentos es diferente, segmentos medulares, bueno. Entonces aquí estamos bien, tenemos que saber, les voy a preguntar en clase, vamos a practicar la cara, no se van a olvidar de la cara. La cara, en las imágenes de internet no hay, solo en algunas. Porque ¿quién inervaría la cara? El nervio facial. Piel insensitiva, el dermatoma. Nervio facial. El trigémino, muy bien. Un par de lineales, ¿ya? Bueno, me van a colocar eso. Trigémino, la parte cervical origina aquí y todo lo demás. Aquí, torácico, dermatomas y miotomas. todo. Tiene que ver cara en eso, pero. Ahora, Todo el cuerpo. si esta persona mira, aquí tiene dolor, Piel, Mío, se ha músculos. golpeado, ¿qué nervios están o sea, lesionados? sí, ¿Qué la nervios le sensitiva y están la haciendo motora doler? entiendo, pero. Todo el cuerpo se está diciendo. T9, T10, T8, T9 y T10, ¿no? Van a estar lesionados esos nervios sensitivos, ¿ya? Bueno, hasta ahí, chicos, ¿qué más faltaría? ¿Qué hora es? Recreo. Está muriéndose.